Señor, gracias te damos porque podemos tener la bendita palabra tuya en nuestras manos. Gracias te damos porque ha sobrevivido y sobrevivirá a toda la historia, a los embates en contra de ella, porque está fija en los cielos. Señor, creemos que tu palabra es la única verdad. Y esperamos hoy, Señor, que por la instrucción tuya, que por la interposición de tu Espíritu Santo, nos sea revelada en el corazón y en la mente, que produzca la transformación que tú deseas, que halles en nosotros la buena tierra donde sembrar tu semilla. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos con la serie de la familia, específicamente levantando el modelo bíblico de la familia. Estuvimos hablando las 2 semanas anteriores acerca de la creación. Empezamos en la creación por un tema muy sencillo. La creación establece principios divinos, principios dados por Dios para que se sigan desarrollando en cada ámbito particular de la creación de Dios. La creación de Dios es hecha con un propósito, sigue el propósito de Dios. Hoy vamos a empezar a ver ese propósito de Dios en la creación. Es decir, Dios crea las cosas no por casualidad ni en vano. Dios crea las cosas para que tengan un propósito, para que cumplan un fin. Esta etapa introductoria pudiera quizás alguien indicar, no vemos tan claro el porqué de la familia. Bueno, porque de aquí en adelante, después de lo que veamos hoy, vamos a entender que Dios creó la familia y le dio un propósito. Muy bien. Entonces, quiero que vayamos a el libro de Génesis y vamos a estar allí leyendo el enfoque hacia el cual vamos a estar tirando desde el inicio de hoy. Y estamos en Génesis capítulo 1 y vamos a leer versos del 26 al 28. Insisto, Génesis 1 del 26 al 28 va a ser el enfoque hacia el cual nosotros vamos a estar viendo. Ese va a ser nuestro centro. Eso va a ser lo principal para nosotros. Allí queremos llegar, para que sepamos cuál es la meta, hacia dónde vamos. Y dice Génesis 1, 26 a 28. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso dijo Dios. Conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Como les decía, hoy vamos a estar viendo el propósito de Dios en la creación. Y de inicio, hay un propósito general para toda la creación. ¿Cuál es el propósito general de Dios para toda la creación? Mostrar, evidenciar su gloria. Dios crea todo para gloria de Él. ¿Me doy a entender? Dios tiene un propósito en todas las cosas, un propósito general para todo. Todo es para la gloria de Dios. Y amados hermanos, esto es un principio que nosotros tenemos que poner firmemente sobre nosotros. Fuimos creados, fuimos hechos para la gloria de Dios. Las plantas fueron hechas para la gloria de Dios. Los cielos fueron hechos para la gloria de Dios. Las aguas fueron hechas para la gloria de Dios.
Y cuando usted va a revisar, el primero de los puntos habla de los cielos. Acuérdese lo que dice el Salmo 19.1. ¿Qué dice el Salmo 19.1? Amén. ¿Se dan cuenta? Los cielos están para hacer una contabilidad. Los cielos están para dar cuenta. Los cielos están para contar la gloria de Dios. Es decir, que si usted entiende de qué se trata esto, cada vez que usted vuelva a ver a los cielos ya no los va a ver igual. Ya usted no va a ver simplemente nubes, no va a ver simplemente sombras. Si usted ve al cielo en la noche y ve estrellas y no le dicen nada, no está captando el mensaje que está ahí escrito. Dios hizo los cielos para que cuenten su gloria. Es decir, cuando usted vuelve su mirada a los cielos, si está verdaderamente concentrado, se dará cuenta que los cielos le están contando la gloria de Dios. Que los cielos le están dando un mensaje. Ese mensaje es: Dios es glorioso, es grande, es magnífico. Decíamos la semana anterior, no se ve a los cielos para que usted esté buscando ni su futuro para el día, ni se ve para que usted pregunte por su suerte. Los cielos se ven para que usted pueda notar la gloria de Dios. ¿Verdad que ya no vamos a ver igual los cielos? Cuando usted vuelva a ver en la noche ese montón de estrellas, usted va a ir abonando en su mente ese mensaje que Dios le está dando. Él es grande, Él es glorioso, Él es poderoso. Pero además, usted nota ahí en su texto, usted nota ahí en su hoja de trabajo hoy, ¿cuál es el propósito de los cielos? La gloria de Dios. Pero a ver, ¿cuál es el propósito de la tierra? ¿Qué dice Salmo 8 y el verso primero? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Mire, la tierra, ¿cuál es el propósito de la tierra? También contar la gloria de Dios, reflejar la gloria de Dios. Mire, los cielos están para que usted contemple la gloria de Dios. La tierra está para que usted contemple cuán glorioso es Dios. Ambas cosas están puestas con el mismo propósito. Y ahí tienen los otros textos que les queda en su hoja de trabajo y que por temas de tiempo no vamos a revisar todos los textos que justifican esta verdad en la Sagrada Escritura. Las aguas. Salmo 29, verso 3 y 4 dice: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Cuando usted está cerca del río y lo oye bajar el río, y lo oye ese estruendo donde va bajando, o cuando usted se sienta a la orilla del mar y puede escuchar cómo las olas golpean unas contra otras, algunas con mayor fuerza, algunas apenas un poco tenue, pero todo ese sonido que brinda las aguas no es más que la voz de la gloria de Jehová. ¿Para qué fueron creadas las aguas? Para glorificar a Dios. Oyes su sonido. Cuando está lloviendo, oyes el sonido de la lluvia. Eso es gloria de Dios. Cada gota que cae debe al creyente recordarle cuán glorioso es Dios, cuán poderoso es Dios, cuán grande es Dios. Ya no vamos a escuchar la lluvia de la misma manera. Si usted pasa cerca de un río y lo oye bajar, póngale atención. Le está dando gritos
es Jehová en su trueno diciendo, esta es mi gloria. Este soy yo. Mi poder aquí se escucha, se nota. ¿Ve? Yo creo que ya vamos entendiendo cuál es el propósito de todo lo creado. Salmo 104, verso 12. Ahora pasamos al siguiente. Mire, todo animal, lo vamos a ver en el ejemplo de las aves, pero todo animal está creado también para que en ellos nosotros veamos la gloria de Dios. Perdón, me salté de lo de la hierba. Vamos con los animales y regreso a la hierba para terminar ahí. Salmo 104, verso 12 dice, a sus orillas habitan las aves de los cielos y cantan entre las ramas. Los animales, cuando usted los ve el diseño de cada uno de ellos. Cuando usted ve la forma en que ellos actúan, cuando usted ve la forma en que son creados, usted solamente puede decir qué glorioso es Dios. Diversidad de formas, diversidad de colores, diversidad de tamaños, diversidad de movimientos. Mire, hasta en la reproducción hay diferencias entre los animales. Y usted ve cómo todo ello es una expresión de la gloria de Dios. Un día iba con mi esposa y vimos que en un camión en la parte de atrás había un dibujo y tenía la cabeza como de un caballo, pero la parte de atrás como que le quisieron hacer como medio un pez, pero la forma de un pez. Y gozábamos, mi esposa y yo decíamos, qué interesante. Solo Dios puede hacer un caballito de mar. Tiene la forma apropiada para que sea con una cabeza de caballito y que sea en el mar. Porque esa figura que intentaron hacer ahí no sirvió ni siquiera en dibujo. Nada, no sirvió ni siquiera en dibujo. Totalmente. Mire, pero nosotros nos damos cuenta, la ciencia ha tratado de imitar la vida de una hormiga y le han colocado millones de microchips con nanotecnología y apenas han logrado hacer el movimiento como camina, pero cómo piensa, cómo recoge, cómo se mueve, cuál es su instinto, cómo huele, cómo sigue a las demás, en fin, toda la magnitud del funcionamiento de una simple hormiga no es posible que se alcance. De tal manera, amados hermanos, que también cuando vemos nosotros los animales, ahí vemos la gloria de Dios. El propósito de los animales, mostrar la gloria de Dios. Pero ahora si nos devolvemos, ustedes tienen razón, Isaías 55, 12 nos habla de la hierba, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la hierba? Bueno, vamos allá, Isaías 55 y verso 12. Mire, ya ando por Jeremías. Muy bien. Aquí habla de qué pasa con los árboles. Dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados, miren lo que hacen. Levantan canción. Y dice, y todos los árboles del campo aplauden. ¿Ha escuchado usted cuando viene un gran y un fuerte viento, cómo los árboles se mueven para un lado y para otro? Golpean unas ramas con otras. Amados hermanos, despertémonos. Nos están diciendo los árboles cuán glorioso es el Señor. Eso es. Mire, no es obra de la casualidad. No es en vano. Dios no hace las cosas en vano o que no tengan fruto. Los animales tienen un propósito. Las plantas tienen un propósito y nos muestran la gloria de Dios. Y finalmente, ¿cuál es el propósito de todo ser humano? Dice en Filipenses, capítulo 2, que, eso dice Efesios, ¿verdad? Y Filipenses dice que toda rodilla se doblará ante nuestro Señor y que toda lengua
confesará que Jesús es el Señor. ¿Para qué? Terminemos de leer el pasaje. Para gloria de Dios Padre. ¿Se da cuenta? Aquí no habla solo de los creyentes. ¿Verdad que no dice toda rodilla de los creyentes o toda la rodilla de los hijos de Dios? No. Toda rodilla se va a tener que doblar. Y toda lengua va a tener que confesar que Jesús es el Señor. Algunos lo harán con el placer y el gozo de como lo hicieron mientras estaban en vida, antes de ese juicio. Otros van a tener que hacerlo con el más grande dolor y decepción al final de los tiempos. Y van a decir, Jesús es el Señor. Pero todos los seres humanos pasaremos por eso, amados hermanos. Ahora sí, ¿estamos bien claros? La conclusión que ustedes tienen en sus hojas de trabajo, la creación fue creada para la gloria de Dios. Yo creo que ahora sí nos quedó suficientemente claro, ¿verdad? Muy bien. La repetición me sirve acá, me sirve. Vamos a Isaías 45, 18. Ahí, devolviéndonos unas páginas de donde estábamos. Isaías 45, 18. Así dijo Jehová, que creó los cielos. Eso ya lo sabíamos nosotros. Así dijo Jehová, que creó los cielos. ¿Qué dijo Jehová? Vamos a ver. Él es Dios. Él formó la tierra. Él la hizo. Él la compuso. No la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. De aquí rescatamos que la existencia de la tierra, todos sabemos, se debe a la creación de Dios. Luchamos aquí contra la ciencia, ¿verdad? La creación es producto, la tierra, los cielos, es producto de la obra creativa de Dios. Esa es la única verdad, es absoluta. La Biblia nos explica que la tierra fue creada por Dios. La Biblia no es un libro científico. A Dios no le interesa luchar contra la mente de los científicos. La Biblia nos es dada a nosotros por ser la palabra de Dios y contiene todo lo necesario para la salvación del ser humano y para la vida del ser humano. ¿Me doy a entender? Toca aspectos de ciencia, toca aspectos de historia, toca aspectos de economía, toca aspectos de arquitectura, toca aspectos de un montón de cosas, y todo lo que dice es cierto, pero no es un libro escrito para esos ámbitos, es un libro escrito de un padre a su pueblo, a sus hijos, y va a contener todo lo necesario. Y Dios no nos dejó vacíos en este punto y nos dijo que todo fue creado por Él, que Él le dio forma. ¿Se fija lo que dice ahí Isaías? Dice, yo formé la tierra. Fue Dios el que le dio la forma actual a la tierra, la que siempre ha tenido, y a las plantas y a los animales. Todo ha tenido siempre la misma forma. No hay espacio para la evolución. No fue que unas formas mutaron en otras formas y otras más sencillas en otras más complejas, y los seres humanos que provienen, decían en el pasado, de los peces y provenían de los delfines y demás, ni tampoco provienen o descienden de los monos. No, hermanos, por favor, dejemos la especulación y centrémonos en la verdad. Y la verdad es que Dios le dio la forma al ser humano que tiene ahorita, se la dio cuando lo creó. Lo mismo que a los monos, lo mismo que a los delfines. Ya Él les dio forma. Amén. Muy bien, excelente. Él compuso la tierra. Mire la composición de los ecosistemas. Como las abejas tienen un proceso que permite a las plantas reproducirse a través de cómo transitan el polen, por ejemplo.
Es una composición de Dios. Él lo ordenó, Él lo dispuso. Él hizo que hubiese todo este fenómeno especial que nosotros podemos llamar nuestro ambiente, en donde nosotros estamos viviendo. Y nuestra interacción con ese ambiente también fue compuesta por Dios. Él dijo cómo nosotros debemos de vivir en esta tierra. De tal manera que la composición de la tierra la dio Dios. La finalidad de la tierra, de todo lo creado acá, ¿sabe cuál fue? Ser habitada. Así que lo que hacen los peces o las plantas o las aves, todo eso tiene una interrelación en esta tierra para que nosotros pudiéramos habitarla. ¿Ve? No es el hombre para el ambiente, es el ambiente para el hombre. Amén. Muy bien. Porque hoy en día están diciendo que mire que hay que cuidar el ambiente, entonces los seres humanos tenemos que modificar o nuestra alimentación o nuestra procreación o tenemos que alimentar nuestra forma de vida para poder respetar al ambiente, para que el ambiente se mantenga como está. Un momento. Fue el hombre el que es corona de la creación. No es la tierra. En orden de importancia, el hombre, el ser humano, es el que importa por encima de la creación. No somos llamados a destruir la naturaleza de Dios, pero tampoco estamos llamados a darle prioridad a la naturaleza por encima de las necesidades y del desarrollo del ser humano. Eso tenemos que tenerlo sumamente claro. Dios es el único creador, dice al final del verso: yo soy Jehová y no hay. Mire, ¿quién creó la tierra? Jehová. ¿Quién creó los animalitos? Jehová. ¿Quién le da vida a usted y lo sostiene? Jehová. ¿Quién hace que interactuemos con todo lo creado? Es Jehová y no hay otro. Todo es Él, para Él y por Él. Avancemos porque nos estamos quedando un poco atrás con el tiempo. Los cielos, ¿cómo cumplen el propósito? Mire, si decimos que todo es para la gloria de Dios, pues bien, cada parte tiene que ir cumpliendo pues una porción de eso, ¿no? Cada porción cumple. Los cielos, ¿qué tienen que hacer los cielos? Fueron creados para contener allí a las lumbreras, ¿se fija? Separó las aguas de las aguas, en medio de ellos hizo una expansión y a la expansión llamó Dios cielos. Y los cielos contienen todas las lumbreras, los astros. ¿Verdad que sí? Las lumbreras, dice. ¿Cómo cumplen el propósito las lumbreras? Pues señalando las estaciones, los días, los años y alumbrando la tierra. ¿Ve? Así cumplen las estrellas, el sol, la luna. ¿Cómo cumplen su propósito de glorificar a Dios? Señalando las estaciones, dividiendo los días, dividiendo los años y alumbrando, trayendo luz sobre la tierra. Así están cumpliendo con la gloria de Dios, con el propósito de glorificar a Dios. Vea, dice la tierra. Usted observa que en Génesis 1, 11 y 12 dice: el Señor le dijo a la tierra: produzca toda hierba y todo árbol y dé semilla, según su género y su especie. Cuando la tierra produce hierba, cuando la tierra produce esos árboles, dan esa semilla y producen esos frutos, están cumpliendo con su obligación de dar gloria a Dios. Y no es cierto. La tierra siempre hace que se germine en él algún tipo de hierba. Los astros siempre están alumbrando y marcando los días, los años. ¿Se dan cuenta? Todo está cumpliendo ese propósito. Todo tiene una función. Mire, la hierba, los árboles, los animales son para alimento.
No es cierto. Ahí dice en Génesis 1:29, y toda hierba del campo y todo fruto de los árboles serán para tu alimento. ¿Ve? Incluso la hierba hasta funciona para alimento de los animales, dice Génesis 1:29. Pero cuando vas al capítulo 9 y lees el verso 2 y 3, estamos con Noé fuera del arca, su familia. El Señor llega y les dice en el verso primero, otra vez, fructificad y multiplicados y llenad la tierra. Pero en el verso 2 y 3 dice, y yo les doy toda hierba y los animales para su mantenimiento. ¿Se da cuenta? Así que todo va cumpliendo con glorificar a Dios. Cuando las manzanas se producen bien sabrosas ahí, que usted puede estirar su mano y tomarlas y las empieza a comer, ya la hierba está cumpliendo el propósito que Dios le dio. Con eso está glorificando a Dios. Cuando usted toma esa lechuga bien sabrosa, la quita de ahí y la lleva a su mesa, y después de limpiarla y demás, usted la consume, ya la hierba está cumpliendo el propósito de glorificar a Dios, alimentando al ser humano. ¿Se da cuenta por qué tenemos que dar gracias a Dios cuando comemos? ¿Cómo cumplen las aguas el propósito de Dios? Bueno, ahí dice, en Génesis 1:20, le dijo a las aguas Dios, produzca peces. ¿Está produciendo peces? ¿Que son para nuestro alimento? Sí. ¿Que son para nuestro mantenimiento? Sí. Así es, ese es el orden, ese es el propósito, así funciona. Hermanos, no alteremos nada de eso. Cuando el ser humano comenzó a intervenir con el pecado, empezó a alterar las cosas. Y entonces comenzó a utilizarlas para lo que no son. Miren, en la India tienen como un dios a las reses, las vacas. ¿Cuándo fue para eso? Es más, ahí no se puede matar una vaca para comer porque es penado. Ahora viene su pregunta. Si todo lo demás, ya sabemos que todo es creado con el propósito de glorificar a Dios, pero si todo lo demás tiene una forma en que lo cumple, tiene una forma de cumplir eso, una manera, ¿qué pasa con el ser humano? ¿Cómo el ser humano hace para cumplir el propósito de glorificar a Dios? ¿Cómo lo hace? Es ahí donde está la pregunta. ¿Cómo cumplimos ese propósito general nosotros? Y aquí es donde vamos a empezar a profundizar un poquito más. Híjole, ya se me fue la mitad del tiempo. Vamos a avanzar. Génesis 1:26 y 28, yo les dije hasta allá íbamos, ¿verdad? Ese es nuestro propósito. Ahí están las 5 cosas que usted anota en su libro, en su texto. Las 5 cosas como el hombre cumple su propósito. Mire, dice el Señor, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, para que señoree, dice, sobre los peces, las aves, los animales, ¿verdad? Y después le dio una orden, fructificad y multiplicaos. Mire, son 5 aspectos en que el hombre cumple el propósito de glorificar a Dios. Nada más doy un segundo para que lo terminen de anotar, porque vamos un poco más rápido. 5 formas en que Génesis 1:26 al 28 nos especifican cómo se cumple el propósito. Primero, mostrar la imagen de Dios. Ahí lo van a seguir anotando. Muy bien. Preservar la imagen de Dios. Si Dios creó al hombre, entendiendo hombre y mujer, a su imagen, el hombre no está autorizado a cambiar y dejar de ser la imagen de Dios, sino que tiene que preservar esa misma imagen de Dios. Tiene que mantener esa imagen de Dios. Tiene que sobre sí continuar llevando esa imagen. Y ella dice,
este acto no es otra cosa que mostrar la gloria de Dios como en un espejo. ¿Qué significa llevar la imagen de Dios? Significa mostrar la gloria de Dios. ¿Qué es una imagen? Una imagen es una extensión de la persona. Es una proyección de la persona. Cuando usted toma una fotografía, y todos hemos visto una fotografía y estamos viendo ahí, estamos viendo la imagen de alguien, es la proyección de alguien. No es la persona, es algo que nos da una idea de cómo es esa persona. El ser humano tiene que ser de tal grado que cualquiera que lo vea pueda ver la gloria de Dios en él. ¿Me doy a entender? La imagen significa que cada vez que nosotros nos vean, van a estar viendo una proyección de Dios, una imagen de Dios. Eso es. Mire, la imagen perfecta de Dios, nos dice la Biblia en Colosenses 1:15 y en Hebreos 1:4, la imagen perfecta de Dios es Jesucristo. ¿No es cierto? Quiero que veamos el texto de Hebreos. Hebreos 1, y vamos del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días, hoy en el 2014, ya estamos en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, ¿se da cuenta? Cristo es el propio resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cristo es la imagen de la sustancia de Dios, la imagen perfecta de Dios. A Dios nadie le vio jamás, pero al Hijo sí. El Hijo proyecta la imagen de Dios, proyecta la esencia de Dios. ¿Y dónde está nuestra relación? Bueno, la imagen de Dios es la que nosotros debemos de proyectar como lo hizo Cristo. Ahora, tenemos una realidad. El pecado estropeó esa imagen. El ser humano, lejos de comportarse tal como ve a Dios comportarse, ha preferido, por medio del pecado, no reflejar la imagen de Dios, estropear la imagen de Dios. Hoy nosotros vemos tristemente al género humano y el género humano no nos muestra a Dios. No nos muestra a Dios. La forma en que se comporta, la forma en que habla, la forma en que decide hacer las cosas, la forma en que evalúa. Hoy el género humano no es una imagen de Dios. Romanos 8, 22 a 23 nos justifica esa forma en que el pecado estropea la imagen. Tanto así que dice, desde el 20 dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que lo sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto, y no solo a ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros esperando la adopción, la redención del cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Mire, si nosotros tenemos que ser redimidos, si nosotros tenemos que ser liberados, si la creación misma está esperando que los hijos de Dios se manifiesten, es porque esa imagen de Dios ya fue estropeada.
no se está proyectando como debe ser. Mire, tanto es así que, como dice, aún luego del pecado, esa imagen de Dios sigue ahí, pero estropeada. Génesis 9:6 dice que cualquier hombre que derrame sangre, la sangre de ese hombre será derramada. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios fue dañada. Y aquí vemos aspectos interesantes. Vamos a ampliarnos un poquito más acá. Dios ha predestinado que aquellos que han de recuperar esa imagen son precisamente los que Él ha determinado. Romanos 8:29 dice: porque los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme, ¿a quién? A la imagen de su Hijo. Cristo revela completamente al Padre. Cristo es la imagen de la sustancia del Padre. Y aquellos que han sido predestinados y aquellos que han sido adoptados tienen como destino tener la imagen de Cristo, ser iguales a Él en ese sentido, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quienes no toman parte con el Señor Jesús, quienes no están en Cristo, quienes no son parte de los destinados a ser conforme a la imagen de Cristo, se lo digo más claro, aquel al que no le agrada ser como Cristo, entonces no alcanzan esa imagen perfecta de Dios. A esos está vedado la posibilidad de ser imagen de Dios. 2 Corintios 4:3-4 dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, si no ha sido revelado, si el evangelio no ha sido expuesto en el corazón, entre los que se pierden, continuará encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El que no está en Cristo no es ni será la imagen de Dios. Para esos la luz del evangelio está encubierto, para esos no hay posibilidad de recuperar la imagen de Dios en su perfección, en su plenitud. En cambio, los convertidos ven y buscan la gloria de Dios y sufren esa transformación para ser imagen completa de Dios. Ahí mismo, 2 Corintios 3, del 15 en adelante, dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay. Amén, allí hay. Por lo tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando estás frente a Cristo, cuando lo buscas, cuando buscas su gloria, sufres una transformación. ¿Sabes cuál es? Ahora tu imagen cambia y comienzas a ser imagen de Dios. ¿Cómo preservamos esa imagen de Dios? Solamente viendo a Cristo, solamente siguiendo a Cristo, solamente escuchando a Cristo, solamente siendo como Cristo. Y he aquí por qué, para levantar el modelo bíblico de la familia, el primero de todos los requisitos es que tú estés en Cristo. No hay posibilidad para el que no está en Cristo de llevar un modelo bíblico de la familia. O se lo digo diferente: todo aquel que no acepta el modelo bíblico de familia, que se rehúsa a ser tal como Dios determinó que fuese,
no es el que está reflejando a Cristo, no es el que puede cumplir con el propósito de revelar la gloria de Dios. Muy bien. ¿Seguimos adelante o todavía están anotando? Bueno, sigamos, puesto que el tiempo apremia. Preservar la semejanza de Dios. Mire, Dios nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el principal atributo de Dios? Para que nosotros digamos que somos semejantes a algo, ese algo tiene que tener una característica especial, específica, para que eso sea semejante. Vamos a ver si me logro dar a entender. Este objeto que yo tengo acá es una. Sí. Pero resulta que este que yo tengo acá también es una silla. ¿Cuál es la característica que hace que estas dos cosas sean semejantes? No iguales, semejantes. Que las dos comparten la posibilidad de dar a alguien que se siente, ¿no es cierto? Que pueda reposar y posarse sobre ellas. Aunque son diferentes, comparten una característica que las hace ser semejantes. Con Dios acontece lo mismo. Hay una característica en Dios, un atributo en Dios, específico en Él, único en Él, que tienen que adoptar todos aquellos que quieren ser semejantes a Él. Levíticos 19:2, Primera de Pedro 1:16, Dios declara y dice: sean santos, porque yo soy yo. Jehová es, solamente Él es santo. Partimos de ahí, ¿verdad? Amén. Solo Dios es santo, y no solo santo, es 3 veces santo. Solo Él. No hay otro santo. Y lo interesante es que la santidad es un atributo que Dios compartía con el hombre antes del pecado. ¿Sí? Podría ser infinitamente santo, ¿verdad? Así no quedamos un poquito más cerca de lo que la verdad es. Es cierto. Muy bien, dice, la santidad es un atributo que compartía el hombre antes de caer en pecado. Antes de caer en pecado. ¿Quién puede estar en la presencia de Dios? Limpio y de corazón. Eso dicen los salmos, ¿verdad? Y le cuento una cosa. Adán y Eva estaban continuamente en la presencia de Dios. Mire, y hay algo interesante. Yo no sé si usted ha visto que en Génesis capítulo 1, todo el capítulo 1, hay varias cosas que Dios hizo y a todas dice que Él las vio y vio que era bueno. ¿Verdad que sí? Pero resulta que hubo un día número 6, cuando creó al ser humano, y vio Dios no solo que era bueno, sino que dice el verso 31 de Apocalipsis 1, que era bueno en gran manera. Hubo algo que el Señor hizo ese día que fue diferente a los demás días. Todo lo que hizo los demás días fue bueno, pero lo que hizo ese día fue bueno en gran manera. Creó un ser a su imagen y semejanza. Un ser santo. Muy bien. La santidad es el atributo que alcanzan los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hubo algo que pasó en el capítulo 3 y que todos conocemos, se llama pecado. Y el hombre dejó de estar
en la santidad, en la presencia de Dios. ¿No es cierto? Fue sacado del jardín del Edén y fue sacado de la presencia de Dios. No hay relación entre Dios y el pecado. El ser humano, como todos pecamos, estamos destituidos. ¿De dónde? Muy bien, ¿verdad? Vamos hilando todo, no por nuestra capacidad, sino porque Dios es bueno y nos permite encontrarlo. Pero el creyente le es exigido en Levítico 19:2 y en 1 de Pedro 1:16 que sea santo como Dios es santo. Y solo el Hijo de Dios puede alcanzar el atributo de ser santo. Por comunicación que Dios le hace. 1 Corintios 1:2, ahí estábamos en Corintios hace un rato, y vamos a 1 Corintios 1:2. Fíjese cómo habla Pablo a los corintios. Mire, le está hablando a una iglesia en Corinto le está hablando. Y fíjese el vocabulario que usa Pablo. Dice, bueno, veamos desde el verso 1 y después el 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y vea cómo los llama. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, junto con nosotros. A los santificados en Cristo Jesús, que son llamados a ser santos. ¿Se dan cuenta las dos palabras, las dos dimensiones? Por un lado les dice, ya ustedes están santificados, pero por otro lado les dice, ustedes son llamados a ser santos. Entonces, ¿qué pasó? ¿O somos o estamos llamados a ser? Mire, las dos cosas juntas. Somos santos, llamados a ser santos. Llamados a buscar esa santidad, a vivir en esa santidad, a anhelar esa santidad. Porque ya somos santos. El que no es creyente, el incrédulo, no tiene la posibilidad de llegar a ser santo. Solo los que son santos pueden llegar a ser santos. Es evidente, cuando se habla de que los que fueron santificados en Cristo Jesús, está hablando de aquella santidad posicional, aquella santidad que nos pone apartados para Dios, ahí con Él, ubicados con Él, después del lavamiento por la sangre de Jesucristo de nuestros pecados. Ahora nos ubica ahí. Es posición delante de Dios, somos santos, somos justificados. Pero lo otro es una santidad relacional, es decir, es ese proceso de santificación que tenemos que seguir aquellos que ya estamos apartados para eso, entonces a comportarnos como eso. ¿Ve? Ahí es donde estamos hablando. La responsabilidad humana es llamados a ser santos. Es decir, ustedes y yo, si estamos en Cristo, estamos en la obligación de estar continuamente siendo santificados. Daniel nos hablaba la semana anterior, no dejando que el mundo nos conforme, no conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable, buena y perfecta. Estamos llamados a eso. Es decir, no es admisible, no es cierto que un creyente no esté obligado a ser santo. O puede escoger si quiere ser santo o no. Eso no es cierto. Eso es una mentira de Satanás, es del infierno, para hacerle creer a aquel que no quiere ser santificado, hacerle creer que es creyente, cuando en realidad no lo es. El creyente revela su calidad de creyente porque se está santificando. Si usted no busca la santidad, si usted no le agrada la santidad, si usted no quiere ser santificado, usted no es creyente. Primera de Juan 3, 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Dice en el verso 2 y 3. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste seremos manifestados con Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza
se autopurifica. Todo aquel que tiene la esperanza en Él. ¿Cuál esperanza en Él? De ser hijos de Dios. No, pero ya somos. Entonces todos los que tenemos esa esperanza, nos purificamos. O se autopurifica. ¿Dónde dice ahí que es Dios? Digo, hablamos de la responsabilidad humana. Ahí no dice que es Dios el que lo purifica, ¿verdad que no? Ahí dice, se purifica a sí mismo. Es un proceso dual. Dios le da las herramientas para que se pueda santificar. El Espíritu Santo le da la palabra de Dios, le da las herramientas, le da la iglesia, le da la disciplina de la iglesia para que se pueda santificar. Pero definitivamente el que tiene que buscarla es la persona. Muy bien. ¿Qué les parece si avanzamos un poco más? Estoy tocando fibras, estoy tocando cosas básicas, pero ahí está. Y ejerza, dice, dominio. El ejercicio de la autoridad es como subalterno de Dios, es como mayordomo. El ser humano cumple su propósito delante de Dios realizando una correcta administración de lo que Dios le ha dado. Génesis 1, 26, 27 y 28 dice: y señoré sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todos los animales terrestres. Ese señorío del ser humano no es a placer, no es a gusto propio, no es para provecho propio. El ser humano sigue su propio camino errando en este punto. El dominio no lo puede ejercer para sí mismo, sino ¿para qué tiene que ser? A ver, ya lo hemos visto aquí cantidad de veces. ¿Para qué el hombre ejerce dominio sobre la tierra? Para glorificar a Dios. Cuando tomo un animalito y le hago daño por el simple gozo y placer de hacerle daño, ¿eso glorifica a Dios? De ninguna manera. Cuando cosecho los granos, como aquel necio que habla Jesús, solo para llenar los graneros cada vez más y cada vez más y cada vez más, eso no glorifica a Dios. ¿Me lo voy a entender? El ser humano tiene que ejercer esa autoridad que Dios le dio, pero siempre como subalterno de Dios. Él es la autoridad. Y tiene que hacerlo conforme los principios que Dios le da. Y aquí entramos a un paréntesis. En la familia tiene que administrar esa familia conforme los principios que Dios le da. Dicen que hay algo difícil para los creyentes, y es que es muy fácil entregarle una oración y es muy fácil entregarle las mejores intenciones diciéndole: aquí estoy, Señor, pero qué difícil es entregarle, por ejemplo, la billetera. Qué difícil es entregarle mi tiempo. No, es que mi tiempo es para mí, mis recursos económicos son para mí. Eso lo administro yo a mi propio gusto y para mis propios placeres y mis propios propósitos. Pero no es así como Dios lo previene. Dios dice que toda administración de todo recurso que se da lo hace en calidad de mayordomo, es decir, un día tendrá que dar cuentas al que realmente es el dueño. De los hijos, de la esposa, del esposo, de los padres, del tiempo, del dinero, de la forma en que trató los animales, de la forma en que trató el medio ambiente. Bueno, el medio ambiente es una redundancia. De la forma en que trató el ambiente, de todo eso tendrá que dar cuentas al dueño. Se lo voy a poner más cercano todavía. De su cuerpo, usted tendrá que dar cuentas a Dios. ¿Cómo lo vistió? ¿Cómo lo alimentó? ¿Cómo lo aprovechó las energías o se las derrochó? Se lo voy a poner más cercano. De toda palabra ociosa que los hombres digan, darán cuenta a Dios, dice la Biblia. Amados, es algo serio. El hombre, con la caída en pecado, ejerció para mal esa autoridad, ¿no es cierto? Génesis
3, del 17 al 18, dice la Biblia que producto de que el hombre pecó, ha caído sobre la tierra una maldición y va a producir espinas y cardos y demás. ¿Cómo administró el ser humano la tierra? Pésimamente. Hace un rato leíamos que la creación todavía está gimiendo precisamente por el pecado del ser humano y está aguardando la redención que Dios va a traer, la manifestación de los hijos de Dios. La creación misma está esperando que eso acontezca. Y si la tierra gime, como algunos ecologistas andan diciendo, gime por el pecado del ser humano. Dios mantiene la autoridad máxima sobre toda la creación, sobre el hombre. Le pide cuentas. Antes lo leíamos. Dios establece un modelo de administración. En Lucas 12 dice, se requiere de los administradores que sean hallados como fieles. ¿Qué significa administrar fielmente? Significa no administrar para mí. Administro para el dueño. El administrador no gana. El administrador no saca provecho. El administrador no se siente privilegiado. El administrador sabe que tiene que sacar el mayor provecho para el dueño. De eso se requiere de los administradores. Voy a avanzar un poco más. Fructificar, mire, llevar fruto no es otra cosa más que ser fructífero. El pecado hizo que el hombre perdiera toda su productividad. En Eclesiastés dice, he visto que todo trabajo que se hace debajo del cielo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué significa vanidad? Significa algo que no tiene fruto, que no fructifica, que no prospera, que es vano, que es inútil. El ser humano cuando cayó en pecado se hizo inútil. ¿En qué sentido se hizo inútil? ¿En que ya no puede hacer nada? No, al contrario. Ahora va a seguir haciendo, pero va a seguir haciendo vanamente, inútilmente, sin provecho alguno. ¿Me doy a entender? ¿Y por qué vanamente? Por algo muy sencillo. No, con lo que hace no glorifica a Dios. El propósito del hombre es glorificar a Dios. Y con lo que hace no glorifica a Dios. Cuando crea armamento para destruir la naturaleza, para destruir a otros hombres, el ser humano no está glorificando a Dios. Cuando usa su tiempo para su propio provecho, vanamente, en algo que no es útil, en algo que no trae provecho delante de la gloria de Dios, está haciéndolo vanamente. Es inútil, es infértil, es poco productivo. Dios exige al ser humano ser fructífero, desechando toda vanidad. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, ya no sigas de esa manera. Desecha toda vanidad, todo pensamiento inicuo y comienza a caminar en un pensamiento fructífero. Ahora sí que cada cosa que hagas glorifique a Dios. ¿No es eso la esencia de 1 Corintios 10:13? Sea que comas, sea que bebas o cualquier otra cosa que hagas. Pregunto, ¿no erramos aquí la mayoría de nosotros? ¿Cuántas cosas hacemos al día en donde no tenemos ni en cuenta la gloria de Dios? Que si lo tuviésemos en cuenta muchas veces no lo haríamos. A veces estoy en casa y me veo tentado entre invertir mi tiempo en ver una película o estudiar la palabra de Dios, porque el domingo tengo que venir a dar el estudio bíblico. Y ahí viene. Y las veces que he escogido ver la película, he sido completamente inútil, infértil, improductivo. No se hizo para la gloria de Dios. Y las veces que Dios me ha permitido hacerlo, pues ha sido provechoso, ha sido útil. Así cada uno de nosotros, lo pongo simplemente como un ejemplo que nos acontece todos los días a nosotros. Multiplicarse, llenar la tierra. ¿No es cierto que eso dijo también en Génesis 1?
multiplicarse, ¿hasta qué punto? Llenar la tierra. No se ha detenido, la tierra no está llena. Muy bien, este es el milagro maravilloso de participar en la reproducción de otro ser viviente conforme a la imagen de Dios. Eso es un milagro, es un provecho. Cuando el hombre se multiplica, se reproduce, cuando el hombre procrea y no se queda solo en un ambiente biológico, cuando lo hace, está cumpliendo el propósito de Dios, está glorificando a Dios. Y reitero, no queda solamente a un nivel biológico. Vamos a ver eso luego, más adelante. También se reitera en Génesis 9:1 y en el verso 7 todavía se amplía. Y dice, hagan esto abundantemente. Impedir la multiplicación de la humanidad es condenado por Dios. Vamos a Génesis, por favor, 9. Verso 6. Avanzamos acá. Dos acciones humanas son pecado. Aquí en Génesis 9, del 6 y el 7. ¿Ya las vieron? El hombre que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Qué está condenando ahí? El asesinato. Matar. Pero después dice, más vosotros fructificad y multiplicados, procread como abundantemente en la tierra y multiplicados en ella. Toda acción que impida la procreación es condenada por Dios. Hoy está muy en boga el tema del aborto, de lo cual vamos a hablar en su momento. Pero eso es solo una de las formas en que se evita la procreación. Y cuando el ser humano lo hace, tristemente hay que decirlo, es condenado por Dios. Y en vez de darle gloria, deshonra a Dios. Otra vez lo digo, cuando el ser humano evita la procreación, lejos de glorificar a Dios, está yendo en contra de su voluntad. Y otra vez soy más amplio, no solamente tiene que ver con el nivel de lo biológico. Veremos que hay otras formas en donde también esto es llevado a cabo. Conclusión, Dios creó todo para su gloria. Y 1 Corintios 10:31 dice que todo tiene que ser para la gloria de Dios. Cualquier acción, lo que haga el ser humano tiene que tener enfilado su propósito, glorificar a Dios. Cuando te vistes en la mañana, ¿tu forma de vestir fue primero para glorificar a Dios o fue para mostrar tus atributos? Cuando vas a comer ese tipo de comida que tienes enfrente, ¿es para glorificar a Dios o es para darte gusto con comida que no es saludable? Todo eso involucra el glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Toda la creación glorifica a Dios en modo específico. Antes lo veíamos. Dios exige del creyente preservar su imagen y su semejanza. Eso es una orden de Dios. El ser humano, el creyente, debe de reflejar la imagen y la semejanza de Dios. Dios exige del creyente ser fructífero. Dios exige del creyente ser fiel en el ejercicio de la autoridad. Dios exige ser fructífero y procrear hasta llenar la tierra. Y vamos a unas 4 preguntas. ¿Estoy sujeto al propósito de Dios en todo cuanto yo hago? ¿Realmente lo hago todo para la gloria de Dios y conforme a su propósito? ¿Soy imagen y semejanza de Dios? ¿De verdad lo soy? ¿Teniendo a Cristo como mi meta? ¿Mis decisiones respetan el propósito de Dios en cada obra de la creación? Cuando tomo la decisión de botar unos papeles por ahí en cualquier caño, ¿eso es reflejo de que estoy teniendo en cuenta el propósito de Dios para la creación?
¿Mis decisiones respetan el propósito de Dios? ¿Mis creencias respecto a multiplicarme y procrear son según el Señor o según el modelo del mundo? Vamos a orar rogando al Señor que tenga de nosotros misericordia. Dios, en esta mañana te pedimos que nos ayudes a comprender que la creación tiene todo un propósito, todo un diseño, y que nosotros los creyentes en Cristo debemos de levantar ese diseño, ese modelo, preservar tu imagen, preservar tu semejanza, Señor. Ayúdanos a ejercer la autoridad sobre la creación, entendiendo que tú nos pedirás cuenta. Ayúdanos a reconocer, oh Señor, cuáles son las estrategias de Satanás para dejar nosotros de cumplir el propósito de darte gloria en todas las cosas. Alejarnos de ello, no aprobarlo, Señor, y mantenernos firmes en lo que tú nos has llamado a hacer. Muchas gracias en esta mañana y te pido que nos acompañes con tu Espíritu Santo el resto del programa. En el nombre de Jesús. Amén.